Tú sabes que estamos en el mismo camino. Yo escribo, estoy muy lejos de ti, por supuesto, pero escribo un poquito de poesía. Y tengo mucho problema, como decía Virginia Woolf, por una habitación propia, por un tiempo, por un poderme dedicar. A mí me admira profundamente cómo es de trabajado tu trabajo, perdonándome la redundancia. Cuán profundo es, y me pregunto a qué horas escribes. ¿Cuál es ese diario vivir de Amparo para poder dedicar tanto tiempo a su trabajo poético? Bueno, esa es una pregunta interesante, que de pronto la voy a responder Ciro Edgardo, pero lo va a responder yo. Ciro Edgardo es el que sufre mis trasnochos, pero siempre hay promesas de regresar a la habitación de los sueños. A ver, el tiempo de escribir ha cambiado, ha ido cambiando con el tiempo, con la vida, con el quehacer, con una cantidad de cosas. Cuando levantaba a mis hijos, que son 3 y están seguidos, hacía los alimentos y tenía un libro, un cuaderno donde escribía, barría, trapeaba y escribía. Siempre había un cuaderno abierto para escribir a mano todo lo que aparecía, y lógicamente había que guardarlo cuando aparecía el dragón del cuento. A medida que ha ido pasando el tiempo, se han dado muchos quehaceres, el trabajo, el estudio, pero ahora en estos momentos el ocio, el delicioso ocio, el estar solamente dedicada a la poesía, fue casi como un regalo tácito. Vuelvo a nombrar a Ciro Edgardo desde nuestros comienzos hace 20 años, el que no vas a trabajar más y te vas a dedicar solamente a escribir. Yo quiero que hagas eso, y que eso es lo que tú has soñado toda la vida, y eso es lo que estoy haciendo, escribiendo, y no solamente escribiendo, dedicada de lleno a la lectura, dedicada de lleno a la Fundación de Poetas Vallecaucanos. Mi único sueño, así próximo y lejano también, es poder hasta el final agotar las palabras. Ese ha sido como ese ritmo. Escribo muy tarde, casi siempre estoy escribiendo a partir de las 9, 10 de la noche, me dan las 3, las 4, y si el poema aparece, no me importa trabajar hasta las 5, 6 de la mañana, y duermo unas horas, mínimo debo de dormir 4 o 5 horas, pero el trabajo se realiza durante la noche. En el día a veces corrijo, a veces aparecen cosas y las hago, pero para mí la noche tiene su magia. La noche tiene un encanto particular, que son sus propios sonidos, su propio eco, sus propios fantasmas, los duendes, todo lo que aparece a mi alrededor, y yo estoy allí metida, consagrada, sometida a la palabra, entregada a ella. Entonces, ese es el tiempo que tengo para escribir y para leer. En el día leo, y bueno, y tengo muchas otras cosas que hacer, como te decía, está el compromiso de la fundación, está el compromiso de asistir al teatro, me gusta el cine, y nos gusta bastante el cine, ir a escuchar obras de teatro, la música, pero inicialmente es todo ese tiempo dedicado, dejar de trabajar
para dedicarme a otro trabajo, que es el que yo amo y el que me hace totalmente feliz. Y sé que voy a morir haciendo eso que amo. Hay que conseguirse otro giro, el gato que lo siente cuando yo me estoy acostando, él se está levantando. O a veces coincidimos, entonces nos dan las 3, las 4, las 5, las 6. Así es. Bueno, podría dar otra pregunta. ¿Queda la pregunta, Yolandita? Voy a buscar ahora otro sitio. Pues yo tengo otra pregunta que para mí es como para poderte entender bien. Pues yo veo que tienes como ya muy completada tu vida y de lo que hablas de la felicidad y de los sentimientos y todo eso. Pero entonces, ¿qué significa la soledad de la que tanto hablas? Bueno, la soledad es anterior a mí, es atávica, viene desde allá. Creo que más allá desde el instante que me engendraron mis padres, cosa que no pedí y que no me gustó mucho tampoco la cuestión. Que a mí este paseo por acá, a pesar de haber sido maravilloso y la vida todo me lo ha dado, pero siempre estoy dispuesta a partir. La soledad existencial, no es la soledad, no es la falta de compañía, porque yo puedo estarme 3 y 4 días encerrada en la casa escribiendo, con todas las posibilidades de salir y de ir y de venir, pero no, a veces me dedico a mi escritura o a la música o a la lectura y pasan 3, 4, 5 días y yo estoy muy bien dentro de ese espacio tan mío. No hago visitas, no me visitan, soy bastante extraña en ese sentido. Cada mes voy donde mi madre y vive muy cerca y se mantienen muy contrariados conmigo, pero de verdad, digamos que soy Kusumba sola, que dentro del concepto de la soledad entran en juego una cantidad de elementos, mi soledad de niña, casi mi orfandad de niña, constituye una parte importantísima dentro de mi escritura. Yo creo que si quizás la pregunta no está allí, pero me gustaría hablar un poquito de eso. La orfandad de la infancia hace posible que Amparo esté escribiendo, porque entonces me refugiaba en los libros, toda la riqueza del mundo, pero habían otras cosas que me faltaban. Entonces me refugiaba en los libros, me refugiaba en la radio. En esa época había una emisora cubana y otro tipo de emisoras fuera del país con las cuales yo sintonizaba y escuchaba las 1001 noches en cuentos, como en esa época que se practicaba mucho en la radio, y la lectura de todo lo que había en la biblioteca de mi padre. No era una biblioteca muy grande, era una biblioteca llena de muchos libros importantes como La Odisea. Él leía a Vargas Vila, entonces yo leía a Vargas Vila cuando tenía 8 o 9 años y leía poetas que seguramente eran prohibidos, pero sí, siempre allí la soledad, escondiéndome entre las cortinas para ver qué hacían los grandes, para espiarlos, para mirarlos, para saber cómo se comportaban. Entonces, la soledad desde siempre es una soledad atávica, es una soledad mucho más allá de la misma concepción que ha estado conmigo. Si hay posibilidad de muchas vidas, en todas las vidas, y estará siempre conmigo en todas las vidas. Creo si es posible otra vida, que no creo, pero si la hay en esas hipótesis, estaría la soledad allí,
Y me gusta, lógicamente, que sin la soledad, sin esa soledad, entre comillas, tan seria, tan inmensa dentro de mí, la soledad hace posible la escritura. Yo tengo otra pregunta. A mí no me gusta mucho escribir y me siento identificada con tus textos en la medida en la que resaltas la muerte y también la soledad. Cuando leen mis textos siempre me dicen, vos, ¿por qué sos como tan oscura? O sea, porque si se te ve siempre sonriente y que estás como bien con la vida, entonces, ¿por qué esa oscuridad? Entonces, a lo que voy es, a mí también me gusta leer poetas que van hacia la parte de los poetas malditos, por así llamarlos, como se los conoce también, pero entonces uno cómo hace para justificar como que esa es la línea que le gusta escribir, o sea, que haciéndolo de otra forma no sería feliz. Lo que estabas diciendo ahorita, uno encuentra la felicidad en lo que escribe, en la poesía, pero es que cuando uno llega con un tema de estos tan oscuros, la gente suele como uy no, ¿por qué escribes así? O sea, se timbran. Entonces uno cómo hace como para explicar como un escritor que esa es la línea que realmente le apasiona. Sí. Bueno, comenzando que la poesía no se explica. A mí muchas veces me preguntan por qué el poema, y yo no tengo ni idea por qué el poema. Y pueden pasar meses y años y quizás yo no sepa por qué el poema, porque es que va mucho más allá, va mucho más allá. Pero entonces allí es donde hablaría de la ambigüedad del poema, de lo que tú haces, tú vas imprimiendo. El poema para mí es mejor entre más ambiguo, entre más cerrado, entre más oscuro sea. Para mí es más la alegría que el poema salga así, que ni yo misma lo entienda, pero no es el propósito de escribir así. Decir, comentarle a las personas por qué escribimos de una o de otra manera es muy difícil, es casi imposible, pero hacerlo significa que en ese hacer el poema así ambiguo, cerrado, oscuro, se van encontrando caminos muy importantes para desarrollar más adelante una escritura firme, una escritura que ahora existe el desencanto. Yo casi que creo que la escuela, que no hay una escuela, cada cual escribe lo que quiere, cada cual toma el camino que quiere, cada cual escucha su alma, su ser y escribe sobre las cosas que lo motivan, que lo tocan, que lo rasgan. Entonces yo no creo que haya escuelas, pero sí creo que hay una poesía del desencanto. ¿Cómo no podría existir el desencanto en medio de las batallas que libramos diariamente, en medio de una modernidad circense, en medio de un espectáculo que vivimos diariamente terrible? Entonces, la literatura, el arte, la pintura, todas estas expresiones han entrado, digamos que, en una decadencia tal que es un espectáculo circense lo que vemos en las salas de exposición, lo que vemos en los performances, en muchísimas cosas, pero la poesía tiene que estar mucho más allá de todo ese espectáculo que nos da la misma modernidad. Tenemos que mantenernos con el ojo avisor para que el poema sea siempre de una altura, de una capacidad inmensa de transmitir, aunque sea lo oscuro, aquello que no entendemos. Entonces a mí me parece que lo que estás haciendo, síguelo haciendo. No importa que no nos entiendan.
A mí me pasa igual. Bueno, si hay alguna última pregunta para ir cerrando. El San Palito nos ha ayudado primero a participar de un sentir, pero también nos ha ayudado a reflexionar sobre lo que se hace, que es este movimiento dialéctico que todo artista, todo ser humano debe establecer entre lo que se hace y ese pensar sobre eso. Quedan muchas inquietudes, quedan muchas interrogantes para ustedes. Seguramente este encuentro va a marcarlos de alguna u otra manera y solo esperamos que lo lleven siempre como un recuerdo grato en el que un día conversaron con un poeta. Muchas gracias a todos. A ustedes muchísimas gracias. Agradezco a Humberto, amigo de hace muchísimo tiempo, admiro su trabajo, lo destaco y de verdad, muchachos, los que tienen a Humberto en sus clases como profesor, son muy afortunados porque es una persona estudiosa, una persona dedicada a su hacer, ama lo que hace y eso es importantísimo. Y además, un gran escritor. Alguien decía que se ha ganado todos los premios, y es cierto, todos los premios más importantes del país y los más jugosos se los ha ganado. Como no tengo la versión femenina de Ciro, toca. A ustedes les agradezco, qué bueno volvérmelos a encontrar. Por ahí había una pregunta finalmente sobre de las que me van a hacer ahora, que les contara una anécdota de mi escritura. Voy a contársela porque es chirruga, es pequeña, pero es encantadora. Alguna noche, Ciro Edgardo y yo salimos a las 3 de la mañana a comprar un medicamento para una urgencia. Ciro Edgardo se bajó en Confandi, yo me quedé en el carro y creo que incliné el asiento y me quedé dormida cuando yo sentí que me tocaron la puerta, la ventana, y eran dos muchachos vestidos de hippies y yo lo vi medio raro, dije, me robaron, yo qué voy a hacer, o me van a matar, y ellos me decían que le bajara el vidrio, pero oí que me dijeron, poeta Amparo, ábranos el vidrio, baje el vidrio que queremos charlar con usted, qué dicha verla. Entonces yo me atreví, muerta del susto, a bajar ese vidrio, y eran dos chicos de la Universidad del Valle que estaban a esa hora, andaban con su botellita, andaban libando, y entonces aparecen con papel y con lápiz en mano, y a las 3 de la mañana yo dormida con un dolor terrible, bastante mal, me piden un autógrafo, por favor. No solamente que les firmara eso, el papel que ellos tenían, sino que les escribiera el fragmento de un poema que yo recordara. A mí me parecía mentira que eso estuviera sucediendo a las 3 de la mañana. Yo decía, esto es una estrategia para robarnos el carro, para robarle las laticas que tengo puestas, quién sabe qué es lo que quieren. Pero mire, esas son las cosas bellas de la poesía. Y encontrarme con ustedes, muchachos, me recuerda ese instante en que dos jóvenes como ustedes, ávidos de saber, de poesía, de tener contacto con los poetas somos seres simples, anónimos, no nos conoce nadie, pero pues por allá encontré a alguien que me conociera. Pero no nos conoce sino mamá y papá y escasamente el compañero que tenemos, porque muchas veces ni al compañero les gusta lo nuestro. Buen día. Gracias.